Seguimos aquí con nuestro repaso de la Guerra Fría y en concreto con la aplicación de las teorías que ya vimos en el vídeo anterior. Me refiero a la teoría de la contención de Truman como la de Zhdanov a comienzos de la década de los 50. Dichas teorías significaba expandir el área de influencia y evitar que el enemigo hiciera lo propio, tanto en el caso norteamericano como en el soviético. Y como estamos viendo ya o vamos a empezar a comprobar, realmente se trata de las dos caras de la misma moneda de la política internacional de ambas superpotencias. Conseguir mis objetivos supone evidentemente que mi enemigo no consiga los suyos. El mejor ejemplo de todo esto lo vamos a ver en este vídeo, adentrándonos en la extensión de la Guerra Fría en Asia, fuera de las fronteras europeas, en un contexto a priori un tanto imprevisto. Pues bien, como vamos a ver a continuación, y de hecho queda bien claro en la portada de nuestro periódico, hay un acontecimiento que va a marcar absolutamente todo lo que va a ocurrir. Y ese acontecimiento tiene que ver con el año 1949. Tras la Revolución Rusa de 1917, en otro país se producía el mismo proceso político y revolucionario. Tras una larga guerra, primero contra los japoneses desde 1937, y una vez derrotado Japón, convertido en guerra civil, el líder del Partido Comunista Chino, Mao Zedong, proclamaba en 1949 la creación de la República Popular de China. De ahí el titular de nuestro periódico. Una vez más, por cierto, contraviniendo toda lógica marxista, ya que China tampoco era un país ni industrial ni con una gran base proletaria revolucionaria, más bien al contrario, un país pobre y de campesinos, que en el contexto de la guerra, el nombrado Mao Zedong había conseguido, y con éxito, aglutinar en torno a su figura y en la causa comunista a millones de chinos. Por cierto, el rival y enemigo político de Mao, el general Chiang Kai-shek, pese a contar con el apoyo norteamericano, tuvo que abandonar la China continental y retirarse a la isla de Taiwán, creando un régimen pro-occidental protegido por los propios Estados Unidos. Ni que decir tiene que el triunfo comunista en China ponía sobre el tablero internacional a un nuevo jugador, que buscaba tener su espacio. Mao no dudó en buscar la alianza con Stalin, como se manifestó en el acuerdo chino-soviético de 1950. Sin embargo, con la llegada de Khrushchev, esas relaciones de amistad se fueron poco a poco deteriorando hasta llegar a la ruptura definitiva en 1962, tras la crisis de los misiles de Cuba. Este hecho permitirá a China mayor grado de autonomía en su política exterior, y como vamos a ver, de China pasaremos a Corea. Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea se convirtió en uno de los escenarios de la Guerra Fría. El enfrentamiento entre los bloques capitalista y comunista dio lugar a la división del país por el Paralelo 38 y la proclamación en 1948 de dos estados independientes, la República de Corea del Sur, bajo influencia de Estados Unidos, y la República Popular de Corea del Norte, con apoyo soviético. En 1950, una serie de incidentes fronterizos conducirían a la invasión de Corea del Sur por parte del ejército norcoreano, el 25 de junio. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunido en ausencia del representante de la URSS, sería bueno en este punto revisar cómo funciona dicho consejo, calificó el ataque como agresión, y 2 días después, el día 27, se produjo y se recomendaba la intervención militar directa de Estados Unidos. A su vez, pocos meses después, en octubre, China anunciaba su intervención en el conflicto del lado de los comunistas de Corea del Norte. Tal y como vemos en el mapa, tras la ofensiva norcoreana y la consiguiente contraofensiva norteamericana, la situación se encalló, se bloqueó, hasta tal punto que el general al frente de las tropas de la ONU, el general MacArthur, antiguo líder, antiguo combatiente y héroe nacional de la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, solicitó al presidente Truman el uso de armas nucleares. La respuesta de Truman fue cesar a MacArthur. La guerra se prolongó hasta julio de 1953, cuando se firmó el armisticio de Panmunjom, por el cual se creaba un área de seguridad de 4 kilómetros en torno al Paralelo 38 vigilada por la ONU, situación que prosigue en la actualidad. Como veremos a partir de ahora en adelante, Asia será uno de los escenarios de la Guerra Fría. Y de hecho no va a ser, como señalo, la primera vez que hagamos referencia al continente asiático. El avance del comunismo, por otra parte, fue visto por Estados Unidos como una amenaza, y no solo desde la perspectiva internacional, sino también en el interior.
Fruto de ello fue el fenómeno del anticomunismo, que tomó fuerza con el denominado Comité de Actividades Antiamericanas del senador McCarthy. Este lideró una feroz campaña de persecución a intelectuales, artistas y militares acusados de simpatizar con el comunismo. En este sentido, se tomaron todo tipo de medidas, listas negras, interrogatorios sin garantías legales, falsas denuncias, en definitiva lo que se conoció como la caza de brujas del macartismo de los años 50. Paralelamente incluso se llegaron a aprobar leyes para que los extranjeros residentes en Estados Unidos estuvieran estrechamente vigilados y no pudieran ser considerados como comunistas infiltrados. Es curioso que finalmente todo esto acabó en 1954, cuando el Senado, de mayoría demócrata, decidió condenar al propio senador McCarthy por conducta contraria a las tradiciones del Senado, cuando se planteó juzgar incluso a oficiales condecorados del ejército norteamericano. Así que aquí dejamos este tercer vídeo, en el que nos hemos ido del continente asiático, hemos vuelto a Estados Unidos, veremos a continuación, continuar en nuestro repaso de la Guerra Fría. Así que aquí lo dejamos.